Bueno, entonces comenzamos la segunda parte de nuestra clase de hoy, que es la sesión de preguntas y respuestas o comentarios en relación con el tema de libertad individual y vacunación forzosa. Entonces, no sé si Luis, perdón, escapismo, solamente Luis, que fue como el que alzó la pregunta, si quería complementar algo y si no le damos la palabra a escapismo. Me parece que Luis no tiene, entonces, a ver, escapismo. Buenas noches. Buenas noches. Hola, profe. ¿Qué tal a todos? Buenas noches Buenas a noches, todos. escapismo. Buenas noches. Yo quiero hacer primero mi comentario de lo que he visto durante ya este año completo que llevamos de COVID y de cuarentenas y medidas de control por parte de los gobiernos. Y bueno, yo empecé este tema del COVID eh, pasando pues a la más allá de la cuarentena, a dejar de asistir a clases presenciales. Y por el momento me tocó a mí leer mucho un tema de documentos oficiales de la OMS y del gobierno nacional, de la Secretaría de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. Y yo veía que dentro de lo que escribía día a día el gobierno, era una cantidad de palabrejas que parecía una especie de tesis universitaria donde se trata de extender lo más posible una idea sin decir en realidad nada. Se supone que los documentos es para dar unas guías, unas pautas, unas normativas de qué se va a hacer con el COVID y durante 3 o 4 meses que yo estuve pendiente de eso porque era mi trabajo para la institución donde estaba, no encontré ningún documento conciso de qué había que hacer para enfrentar la pandemia, enfrentar el problema del COVID. No había siquiera lo básico sobre lo que se supone que todo el mundo empezó a hacer, que era el tema de el alcohol y las cosas en el suelo, esos tapetes, todo eso. Todo eso pasa a un segundo plano cuando uno empieza a leer lo que se escribe. Y de hecho, justamente la Organización Mundial de la Salud nunca sugirió directamente que el uso de tapabocas, como decía el profesor, fuera a cubrir la eventual propagación del virus, sino que era una medida, entre comillas, de prevención, pero que en realidad no prevenía nada porque el virus es microscópico y se podía pasar por los, entre las moléculas de los espacios del tapabocas. Entonces era una prevención, digamos, artificial, entre tantas otras cosas. Entonces, bueno, el tema del virus ha estado mutando y pues las muertes son reales y todo el asunto, pero yo creo que hay un alarmismo muy fuerte, tanto desde los sectores de la política como los medios de comunicación, y es que nos venden ese miedo para vendernos seguridad a partir de este evento, pero es algo que se ha repetido durante muchos ciclos y muchas generaciones y en todas las sociedades. Entonces, mi pregunta va enfocada en cómo las personas del común, el profesor Dusan, el profesor Zamorano, el señor Escapismo, la señorita Mónica que está por ahí y todos los miembros de la Academia Libertaria, podemos hacerle frente a, a ese orden de medios de comunicación, de información que nos transmiten y el ordenamiento jurídico y el poder político que expresa el Estado a través de la policía, del ejército y las maneras como se pueden regular ya de una manera, digamos, muy explícita. ¿Cómo podemos nosotros ponernos enfrente y decir, no voy a usar un tapabocas o no voy a aceptar el carnet de vacunación a pesar de que me vacune? ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros hacerle frente a estas regulaciones para evitar que nos cercenen la libertad y de un momento a otro nos pase lo mismo que pasó en algún momento en Alemania, Dios no lo quiera, pero que esto conduzca justamente a una situación parecida? Santiago, ¿querés responder a la pregunta o empiezo yo?
No, pues se me viene, o sea, con la pregunta de escapismo se me vinieron un par de ideas a la cabeza, voy a exponerlas pues de la mejor forma posible. Y es, hay que ser muy conscientes de que, o sea, particularmente esos argumentos económicos que expuse al principio son la racionalidad económica, entre otras cosas, para los monopolios del Estado. Y uno de esos monopolios, eh, al lado pues del monopolio que pueda tener el Estado de la prestación del servicio de salud, de la prestación del servicio de educación, convirtiéndolos en derechos, pues está el monopolio de las armas. Entonces hay que ser muy prudente a la hora de ver qué batallas uno puede emprender y cuáles no en frente de aquel que tiene el monopolio de las armas. Hay una anécdota, pues, y es una buena anécdota. O sea, cuando Jesús Huerta de Soto, digamos, quiere sacar de ciertas confusiones a esos estudiantes, dice, mire, yo estoy en contra de los impuestos, pero yo soy el primero que pago impuestos y no recomiendo que dejen de pagar impuestos porque es que se están enfrentando, lamentablemente, vivimos en una época así, digamos, a un grupo de personas que, digamos, tienen el monopolio de las armas y que nos puede hacer muchísimo daño. O sea, sigamos, o sea, Dios nos libre a todos nosotros pues de ser el objeto de atención de un burócrata. Y digamos, siendo por así decirlo imprudente o innecesariamente temerario en frente del Estado puede llevar a este resultado. Eh, Diciendo eso, pues espero no sonar, digamos, tibio o que mi argumento vaya a ser tenido como mediocre. Espero que incluso el argumento no sea mediocre, pero esto que estamos haciendo aquí en últimas puede entenderse como un acto previo a lo que será eventualmente una desobediencia. O sea, finalmente, pues Luis y yo es una creencia que es una convicción que compartimos, y es que esto es una cuestión de largo aliento y que se empieza por moldear la opinión pública. Puede que no suene mucho, puede que los resultados de lo que estamos diciendo en este momento no lo vamos a ver, no lo va a ver nuestra generación. Pero ¿qué podemos hacer? Es seguir hablando cada vez más de esto, digamos a todos los niveles. Eso me parece a mí es un acto de rebeldía, no suficiente, pero digamos bastante útil, así no lo parezca a veces. Eh, Dicho esto, también se me ocurre lo siguiente. No todos los estados, a pesar de todos los estados, y por definición un estado es el monopolista, es un grupo de personas que tienen el monopolio y la fuerza para extraer impuestos, pues son igual de efectivos y eficientes a la hora de utilizar los medios propios de ese monopolio del Estado. Es decir, hay estados, por así decirlo, un poco más torpes que otros. Y en ese sentido, fíjate que a pesar de que en Colombia al menos es lo que yo he percibido pues, desde que empezó la pandemia, existen al principio ciertos llamados, o sea, ciertas voces como vociferantes diciendo hay que ponerse el tapabocas, hay que vacunarse. Fíjense cómo la gente, por así decirlo, sabe que el Estado presta atención al principio, pero después deja de prestar atención. Hasta el punto, pues, que sí, los restaurantes en este momento tienen que pedir el carnet de vacunación para poder entrar. Pero me cuentan pues que a la hora de la verdad, o sea, lo que los restaurantes quieren es que los vean pidiendo el carnet y que la gente muestre un papel que diga mi vacuna o no sé qué. O sea, no se están tomando ni siquiera la molestia de revisarlo en la mayoría de los casos. Nosotros podemos dar gracias de vivir en un contexto así. Donde está Luis, la cosa es un poco más estricta. Y ni hay que hablar de lo que está viendo las personas en este momento en Austria o en Australia. Entonces, en ese sentido, digamos, démonos cuenta que no todos los estados son igual de efectivos a la hora de ejecutar esas restricciones. Esas son ventanas, justamente. Ventanas de oportunidad a través de las cuales, nutrida la opinión pública, uno puede, digamos, como que tener impunemente ciertos actos de desobediencia civil. Impunemente. Pero hay que ser muy inteligente a la hora de hacerlo. De nuevo, no estoy diciendo que nos vamos a ir lanza en ristre a desobedecer al Estado porque puede tener consecuencias nefastas, no solamente para nosotros, sino para nuestras familias. Pero sí hay que identificar muy bien cuándo se puede hacer sin ninguna, pues, digamos con algo de impunidad. Luis, ¿qué ideas tendrías? Bueno, sí, yo reforzaría lo primero que dijiste. O sea, aquí en la pregunta que está haciendo Escapismo, yo distinguiría dos aspectos. El primero es ese aspecto prudencial
donde cada persona, y nosotros no podemos decirlo porque la respuesta es individual, bueno, prudencialmente conviene desobedecer una norma injusta del Estado. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Hasta dónde llegar? ¿Hasta dónde es posible, digámoslo así, llegar? Y pues eso ya es muy difícil. Eso es muy difícil. Definirlo, digamos, de antemano, y por eso cada persona tiene que tomar esa decisión dependiendo de lo que crea, dependiendo de lo que considere, ¿no? Entonces, para darles a ustedes un ejemplo, yo personalmente, esta es mi opinión personal, voy aquí a voy a cometer aquí un error de decir mi opinión personal, esto no tiene ninguna autoridad porque yo no sé de esto, pero en mi humilde opinión, con lo poquito que yo sé y lo poquito que entiendo yo de estas cosas, lo que yo veo es que nosotros ya tenemos unos datos ciertos y claros acerca de, por ejemplo, en el caso de los niños, qué tantos niños se mueren de COVID, o sea, qué tanto los afecta. O sea, cuál es el riesgo de que un niño, asumiendo, digamos, contagiándose la enfermedad, cuál es el riesgo de que ese niño muera, ¿no? Nosotros ya tenemos datos concretos. Y los datos concretos son ínfimos, es decir, la posibilidad de que un niño de 5 años, por ejemplo, se muera de COVID es casi un niño sano, estamos hablando que la mayoría de los niños, ¿no? Yo no estoy hablando aquí, digamos, un niño cáncer, un niño que tenga, bueno, o otras condiciones, pero digamos un niño sano, las posibilidades de que el niño muera es prácticamente ninguna. O sea, mucho menor, de hecho, incluso que otras enfermedades contra las que no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Es decir, ciertas gripas tradicionales han tenido, digamos, efectos peores. Pero bueno, ahora, eso ya lo conocemos, algo cierto. En cambio, lo que nosotros no conocemos son los efectos a largo plazo. No se sabe. Es la primera vez en la historia que se utiliza esta tecnología en las vacunas y no se han hecho los estudios en relación con los efectos a largo plazo. Cada padre tiene que tomar la decisión. ¿Cuáles de los dos riesgos quiere asumir? El riesgo de no vacunar y dejar que cada niño con su sistema inmunológico responda al virus, ese es un riesgo. Tenemos unos datos de probabilidades, ya sabemos, pero hay un riesgo ahí. O el riesgo de ponerle la vacuna y que, sin embargo, tenga unas consecuencias a largo plazo que nosotros no conocemos, y hay también científicos que se han atrevido a decir cuáles son esas consecuencias. Entonces, cada cual juzga. Yo personalmente, mi decisión como padre y pensando en el futuro de los niños es que yo no les voy a poner ninguna vacuna. Y yo voy a tratar de mantener esa decisión hasta que sea, bueno, hasta que sea humanamente posible. Vamos a ver por cuánto tiempo es humanamente posible. Esa es mi decisión personal y yo cargaré con las consecuencias de eso. Vamos a ver hasta cuándo es posible. Cada cual tiene que tomar esa decisión. Eso es lo primero que hay que decir, que hay un aspecto prudencial, que decía Santiago, donde cada uno tiene que informarse y asumir esa responsabilidad. Pero la parte segunda que está preguntando es, bueno, ¿y qué nosotros podemos hacer ante este abuso claro del Estado y esta violación evidente de nuestros derechos? Lo primero es una cosa que no nos va a gustar oír, pero es necesario caer en la cuenta de la indefensión que estamos ante el Estado. No ahora, desde antes. Es decir, esta situación en la que estamos no es que ahorita cambió, es que la concepción misma de tener una entidad que detenta el monopolio de la fuerza, el monopolio del derecho y el monopolio de la financiación coactiva, que son las tres características que identifican al Estado, ¿no? Por cierto, hago un paréntesis, en estos días en Twitter que uno se encuentra gente muy simpática, ¿no? Un tipo de, no, el anarcocapitalismo, es decir, una sociedad sin Estado, es imposible, es una utopía, ¿no? Te puso un tipo y dijo y entonces uno de los que le respondía decía, sí, es una utopía. Lo que es probable es un Estado, ojo Santiago con lo que va a decir, es un Estado, pero que se financia voluntariamente. Eso sí es posible. Bueno, una organización que se financia voluntariamente no es un Estado. No es un Estado. O sea, si se está financiando voluntariamente y no se está financiando a través de impuestos, ya eso no es un Estado. Es otra cosa. Póngale usted el nombre que usted quiera, pero no es un Estado. Entonces, si es posible eso, si el que exista una organización que no se financia a través de Estado, sino voluntariamente y presta servicios así, eso normalmente lo solemos llamar nosotros empresas. Pero bueno, demos un lado este tema. El punto aquí es el siguiente. Caigamos en la cuenta que la consecuencia conceptual y en la realidad es que una organización que detenta estos tres monopolios no tiene límite alguno en el ejercicio de su poder. Y por lo tanto, la única consecuencia previsible es un aumento continuo de ese poder
una disminución continua de nuestras libertades y el establecimiento de la tiranía más absoluta y de la esclavitud más abyecta en la historia de la humanidad. Esa es la consecuencia del Estado moderno. Lo estamos viviendo nosotros y estamos completamente indefensos ante esa realidad. Eso es lo que nosotros libertarios estamos denunciando. ¿Ustedes creen que son libres? ¿Creemos que somos libres? No lo somos. Somos esclavos del Estado. Estamos sujetos a las decisiones de los políticos. Lo que esa gente poderosa decida, nosotros no tenemos defensa alguna. Miren la situación que estamos en Colombia, donde lo que se nos propone a nosotros es elegir entre los tiranos que nos van a gobernar. Y cuando vemos los programas de estos tiranos, no se sabe cuál tiranía es peor. O sea, estamos eligiendo qué tiranía será la menos mala. A eso hemos quedado nosotros reducidos. Entonces, la primera parte de la pregunta es una parte que no nos gusta en ningún otro, es que nuestra situación no es buena y no tenemos defensa alguna. En otras palabras, estamos completamente sometidos al Estado. Y eso es precisamente lo que significa no ser libre. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Primer cosa que podemos hacer, lo que está diciendo Santiago, tenemos que educarnos. Tenemos que entender qué significa ser libre y con qué argumentos refutar estas falsas ideas del Estado y sus defensores. Pero podemos hacer otra cosa adicional, y es vincularnos a las organizaciones libertarias que hay en Colombia y que están naciendo en Colombia. Aquellos que son de Cali, estamos formando el movimiento libertario de Cali. Únanse a nosotros, apóyennos. Existe el movimiento libertario, existe OLC, existe una serie de organizaciones libertarias en Colombia que están empezando, que son pequeñas todavía, y necesitamos tener cada vez más personas para poder organizar cada vez mayores protestas. Hoy en día en Cali somos muy pocos todavía. Si nosotros decimos vamos a hacer una manifestación, digamos, en la alcaldía de Cali a exigir tal cosa, pues vamos a ir máximo 50 personas, no vamos a producir ningún efecto. Lastimosamente no vamos a producir ningún efecto. Pero si fuéramos 1000, si fuéramos 2000, podríamos organizar una manifestación que produzca un efecto. En otras palabras, le demostraremos al Estado, no nos vamos a aguantar más esta vaina. Entonces, si hay algo por hacer, claro que hay algo por hacer. Vincularse a las organizaciones libertarias que están empezando, porque tenemos que luchar contra eso. Mientras nosotros juntamos ese número de personas que ojalá esperamos sea cada vez mayor, y nuestra confianza, la de Santiago y la mía, es que en la medida en que los abusos del Estado son cada vez más evidentes y manifiestos, confiamos nosotros en que cada vez más personas van a estar dispuestas a oír el mensaje libertario y a unirse a las organizaciones libertarias, pues que ahí vamos a tener más éxito. Ojalá que no tengamos que esperar mucho y ojalá que ya esto sea suficiente para que la gente despierte y se nos una. Entonces, ¿qué se puede hacer en concreto? Educarse para poder defender las ideas de la libertad y refutar las falsas ideas de los estatistas, y vincularse a las organizaciones libertarias para poder organizarnos y luchar contra el Estado, así como lo hace la izquierda, como lo hacen los ambientalistas, ¿no? Que ellos se organizan para adelantar su agenda política y, digamos, presionar al Estado para que les dé gusto. Bueno, lo mismo vamos a hacer nosotros, pero en defensa de lo único que sí se puede defender y justificar socialmente, que es el respeto a las personas y a su propiedad. El respeto a la vida, libertad y propiedad de cada cual. Eso es lo único que en últimas, siguiendo el argumento original que les presenté al principio, se puede justificar realmente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces la invitación es a que se nos unan, ¿no? A que nos eduquemos y a que se unan pues a los distintos movimientos que estamos creando. No sé si pues con esto escapismo de pronto no es la respuesta ideal, pero es que la verdad la situación que estamos no es una situación fácil. Ok, ¿escapismo algún otro comentario o pregunta? O si no, paré la palabra a Santiago. No, profe, yo creo que pues la idea justamente es esa, es tratar de deslegitimar la acción del Estado, porque más allá del tema de la salud y la vida, que es muy importante, el problema es otorgarle esa autoridad sobre la vida, la salud, la muerte de los seres humanos a un organismo que, pues más allá de no ser eficiente, no puede tener, digamos, esa potestad absoluta sobre los seres vivos, sobre nuestra especie, sobre todos los seres humanos que habitamos el planeta. Y pues el problema del Estado es ese, ¿no? Darle tantas funciones y atribuciones, y me parece un poco preocupante que pues todo el Lo mundo se es. esté prestando a
a eso, a darle legitimidad a estas acciones que se están dando. Así es, así es. Bueno, muchas gracias, Capismo. Le damos entonces la palabra a Santiago. Hola Santiago, buenas noches. Buenas noches. Bueno, un saludo pues para el profesor Luis Eduardo y para el profesor Santiago y en general para todos. O sea, primero quería pues agradecerle por las clases. En lo personal he aprendido pues en cada una y pues muchas gracias por eso. Les tengo dos preguntas. O sea, la primera sería si los profesores de pronto identifican algún sistema de salud o algún sistema o alguna nación que digamos haya hecho algún plan contra COVID o sus sistemas de salud sean más efectivas en cuanto a esta cercanía de la libertad o si tienen algún ejemplo de país que uno podría decir eso se pudo haber hecho acá mejor. Y lo segundo es si puede existir una constitución libertaria, aunque eso suena como contradictorio, o sea, que en las cuales se digan estos principios digamos, para defender al individuo. En cuanto a la primera pregunta, Santiago, no conozco, o sea, sistema de salud oficial por parte de algún estado que haya sido, o sea, que haya tenido cierto grado de liberalización, pues, a la hora de tratar el COVID. Sin embargo, pues, digamos esto, y lo digo haciendo la misma salvedad que acaba de hacer Luis, yo no soy médico. De hecho, o sea, como no soy médico, entonces decido más bien apoyarme pues en aquel que ha tenido una ventaja comparativa a la hora de estudiar medicina y ser médico, que son digamos, los médicos que nosotros consultamos. Pero nosotros somos aquí en mi caso. Sí hay, digamos, sistemas, bien sea porque no son efectivos, como lo mencionaba antes, o sea, hay sistemas, digamos, el sistema colombiano quisiera bajo el régimen actual, socializar la totalidad de la prestación de los servicios de salud, pero a la hora de la verdad, pues hay como ciertos brotes de prestación del servicio privado de salud. Hay otros donde sencillamente no. O sea, me imagino que eso que te voy a contar, digamos, en un país como Cuba, no sería posible excepto, digamos, en un mercado libre, en un mercado negro. Pero pues en Colombia, digamos, subsiste la consulta privada y los médicos, digamos, de alguna u otra forma existen ciertos médicos que en contra del consejo o del monopolio de la verdad que tiene el Ministerio de Salud dicen, mire, o sea, ahora la verdad yo con otros médicos me he asociado y estamos prescribiendo ese tratamiento en particular. Estoy hablando del tratamiento con ivermectina, por ejemplo. O sea, al principio, por lo menos aquí en Cali ese fue el caso, de forma muy exitosa, y digo exitosa, de nuevo, no siendo médico, sino más bien viendo por los resultados de las personas que me contaron del procedimiento. Son como 3, 4 médicos de aquí de Cali que tienen sus propios grupos de estudios que afortunadamente se pueden dar el lujo de dar consulta privada, eso sí, pues bastante cara, donde dicen, miren, a pesar de que ese es como el consenso o la opinión reinante, nosotros estamos proponiendo esto, la consulta la cobramos a esto, y por lo que entiendo, pues el tratamiento ha sido efectivo. En Estados Unidos, por ejemplo, según entiendo, también ha sido el mismo caso. Obviamente, dependiendo del estado, si se trata de estados republicanos, tiende a haber un poco más de opiniones independientes por parte de algunos médicos diciendo, y me refiero, digamos, a estados como Texas o Florida, donde sencillamente dicen, mira, aquí estamos proponiendo este tratamiento en contra de lo que dice el señor Fauci, pues, en el Estado Federal de los Estados Unidos, y según lo que he podido leer, sin ser médico, no tengo cómo juzgar realmente esto, pero su tratamiento ha sido relativamente exitoso. No sé, Luis, si te quieras dedicar más como a responder la segunda parte de la pregunta, que es más tu área. De todos modos, yo quiero añadir algo que es muy importante. Fíjense lo siguiente. La pregunta de Santiago va también dirigida a este asunto, y es, bueno, ¿podemos nosotros evaluar los resultados en relación, digamos, cómo los distintos sistemas de salud han asumido la pandemia con más o menos restricciones? ¿Y qué es lo que hay que decir? Hay que decir varias cosas al respecto. Primero,
no tenemos nosotros la cantidad de tiempo suficiente para hacer una evaluación de ese estilo. O sea, el punto es que para poder hacer una evaluación de ese estilo, mire, ¿qué ha producido mejores efectos? Se requiere más tiempo. 1 año y medio no es suficiente. Se necesita mucho más tiempo para después, con la distancia, decir, mire, vemos estos resultados en el largo plazo, porque aquí hay una serie de factores que son obviamente inconmensurables y que no se pueden meter, digamos, en ningún estudio estadístico. O sea, el primer problema que tenemos es ese. El segundo problema que tenemos es más fundamental, y es que al final todos los sistemas de salud del mundo están en mayor o menor medida estatizados. Es decir, no hay ningún lugar del mundo donde haya un sistema libre de provisión de salud. No lo existe. Es decir, en todos los lugares del mundo la salud es algo que el Estado controla. En unos sitios más, en otros sitios menos, pero en todos los sitios al final es algo que el Estado controla plenamente. Y en ese sentido, al final las decisiones son políticas. Y eso tiene una segunda implicación, y es que las estadísticas mismas están, llamémoslo así, viciadas por esa politización. Es decir, ¿podemos nosotros estar seguros en el número de muertos que son realmente por COVID o no? O sea, ¿confiamos en esos datos? ¿Quién está tomando esos datos? ¿Cuáles son los criterios para tomar esos datos? Es decir, si una persona tiene cáncer, ¿ya? Le da COVID y se muere, ¿de qué se murió? Y así sucesivamente. Hay toda una serie de preguntas, que, o sea, ¿cómo se está contabilizando eso? Además, fíjense ustedes que en cada país hacen énfasis en lo que les conviene. ¿Ya? Por ejemplo, en Colombia el criterio para establecer las restricciones era el número de camas ocupadas en las unidades de cuidados intensivos. Ese era el sistema que se utilizaba en Colombia. En Alemania no es ese. En Alemania el sistema que se utiliza o el criterio que se utiliza es la incidencia, de acuerdo al número de infectados. Así las camas de cuidados intensivos estén más llenas o menos llenas, eso no importa, es el número de personas que, digamos, la incidencia de la enfermedad, ¿no? Entonces, por otra parte, se ha vendido la idea de las vacunas como la solución, y entonces en un país como Alemania, donde casi el 70% de la población está vacunada con 2 dosis, ya eso tampoco sirve. Ya se está dudando de que las 2 dosis sean suficientes, de que hay que la tercera dosis. Bueno, empiezan un montón de cosas donde continuamente están cambiando porque no se sabe. Porque literalmente nadie sabe. Es que es imposible saber cómo hacerle frente a una cosa que es un virus nuevo. Ese es el punto, fíjense ustedes, repito este argumento de la importancia de la libertad. En un sistema libre, imaginemos nosotros el sueño de tener un sistema de salud completamente libre, donde hay libertad empresarial, donde hay pluralidad, digamos, de empresas ofreciendo servicios de salud, pluralidad de agencias de seguros ofreciendo distintos tipos de seguros, etcétera, etcétera. Digamos, hay absolutamente libertad, libertad de precios, libertad de entrada a la producción del servicio, etcétera. En un mundo así habría distintas estrategias con distintos costos, pero lo importante es que cada una de esas estrategias y esos costos los asumiría cada persona en su oferente. Si, por ejemplo, yo digo, bueno, ¿qué vamos a hacer en esta pandemia? Y yo hablo con mi empresa de salud y le digo, mire, ¿qué hago? Ustedes son los que me garantizan a mí la salud, aconséjenme. Y la empresa me dice, mire, haga esto, hago esto. Y resulta que eso era una mala decisión, es que yo los puedo demandar contractualmente. Ustedes no cumplieron con lo que ustedes me prometieron, que en alguna situación de esas me iban a decir qué hacer, y yo les estoy pagando para eso. Entonces hay forma de asumir responsabilidades. ¿Sí me explico? Hoy en día, si los políticos se equivocan, es que no hay forma de evaluar eso. O sea, no hay forma de evaluar lo que están haciendo o dejando de hacer. Ahora bien, sí sabemos nosotros algo de otra parte, y es un principio básico de la ordenación de los seres humanos. Y es que cualquier cosa que nosotros decidamos, cualquier argumento que presentemos y cualquier acción que vayamos a hacer, tiene que darse en el marco del respeto de los derechos de los otros, el respeto de la persona y de la propiedad de los otros. Cualquier cosa que decidamos. Entonces nosotros podemos de entrada descartar como injusta y justificable cualquier estrategia que quiera obligar a las personas a actuar en contra de lo que libremente harían. Eso lo podemos descartar. O sea, ya de entrada eso sí es inconveniente y de manera absoluta y universal. Y eso sí lo podemos decir nosotros. Ahora, en el ámbito de la libertad, ¿cuál sea la mejor estrategia? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y en un mundo libre, ¿qué pasaría? Aquellas empresas, aquellos médicos que terminen ofreciendo la mejor solución van a recibir un premio.
aquellos médicos, aquellas empresas de salud que aconsejen una decisión equivocada, asumirán también el costo, y cada persona, al contratar con los unos o al contratar con los otros, también asumirá la responsabilidad de su decisión. Eso es lo que permite la libertad. La libertad no nos garantiza a nosotros que vamos a decidir siempre correctamente. Eso ningún ser humano lo puede hacer, ningún sistema político lo puede hacer. O sea, ¿acaso el presidente está a prueba de errores? ¿Acaso los expertos del Ministerio de Salud de Colombia o de Estados Unidos son a prueba de errores? ¿Acaso estas personas también no están motivadas por razones egoístas, de pronto de enriquecerse y de beneficiarse? Precisamente por eso lo que conviene es que la responsabilidad no sea de esa gente, sino de nosotros, donde yo asumo la responsabilidad de mi vida. Ese es el mensaje de la libertad. O sea, el mensaje de la libertad es yo asumo las consecuencias. Yo decido, yo asumo las consecuencias. Si la responsabilidad no es mía, sino es del presidente, el libre es él, no yo. Si la responsabilidad es del presidente y de su ministro de Salud, el libre es él, no yo. Porque el que está haciendo, supuestamente, debería asumir la responsabilidad es él. Ahora, el sistema es tan perverso, donde él toma la decisión, pero él no asume la responsabilidad, ¿no? De hecho, hoy en día ustedes saben que todas estas farmacéuticas venden las vacunas haciendo pues de que no se responsabilizan por los efectos secundarios que eso tenga. Y a todos nosotros nos hacen, pues nos obligan, pero al final nosotros, o sea, lo obligan a uno, pero uno no puede asumir uno tiene que asumir las consecuencias, digamos, negativas de esa vacuna. Entonces, es una situación bien injusta y eso sí lo podemos decir nosotros. Entonces, es muy importante, piensen ustedes, caer en cuenta de eso. Primero, nadie sabe, no dio el tiempo suficiente. Segundo, todos los sistemas están estatizados. Tercero, cómo se están, digamos, haciendo, digamos, la recolección estadística de los datos. ¿Cuáles son los criterios? Estos son criterios políticos al final, y ustedes saben que eso es muy fácil manipular la información estadística. Último y más importante, toda interpretación de la información estadística supone una teoría previa. O sea, al final la discusión va a ser de teoría previa y no la misma, digamos, datos estadísticos. Y pues fíjense, yo espero que ya todos hayamos quedado en cuenta que si nosotros no reaccionamos, esto no se va a acabar nunca. Es decir, los políticos encontraron el argumento y la justificación perfecta para limitar nuestras libertades para siempre. O sea, si de ahora en adelante quieren limitar los vuelos, que no nos movamos en carro, o sea, restringir todas las cosas o sea, todos los derechos nuestros los pueden limitar, simplemente es una cuestión de salud pública y ya estuvo, ¿no? Entonces, y se volvió una cosa que incluso no se puede discutir. Usted dice, no, es que señor Estado, yo no estoy en contra con esa decisión suya. Ah, usted es una persona de extrema derecha. Ojo, por ejemplo, para darles a ustedes un ejemplo, en Alemania, ¿no? Aprobado por el Tribunal Constitucional Alemán, toda persona que participe en manifestaciones en contra de las políticas restrictivas del COVID, toda persona es considerada asociada con grupos de extrema derecha y por lo tanto está justificado su vigilancia. Si usted tiene una opinión diferente a la que dice el gobierno federal en Alemania, usted es justificado que a usted lo vigilen y lo espíen y lo consideren como asociado a grupos de extrema derecha. Esto es libertad. ¿Es esto libertad? ¿Es esto bienestar? Estamos a completa merced del Estado. A completa merced del Estado. No se nos puede olvidar quiénes han sido los responsables de las más grandes atrocidades en la historia de la humanidad. Los estados. Miren, imagínense ustedes el asesino más terrible que ustedes hayan oído. ¿Cómo se llama el desgraciado este? El Garabitos que se llama, ¿no? ¿Cuántos niños violó y mató este monstruo inhumano? ¿Cuántos? Unos cuantos centenares. Estos centenares que este hombre mató palidecen ante los millones que mató el Estado en el siglo XX, en sus guerras, en sus campos de concentración. ¿Cuántos millones mató Hitler? ¿Cuántos millones mató Stalin? ¿Cuántas decenas de millones mató Mao y Pol Pot? ¿Y cuántos ha matado Castro? Etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros no entendemos que el Estado no es una organización que pueda protegernos, al contrario,
es nuestro principal enemigo y agresor, no estamos entendiendo la situación histórica. No estamos entendiendo el desafío histórico que tenemos hoy en día y no estamos tampoco entendiendo lo que tenemos que hacer. Nuestro enemigo es el Estado. Nuestro enemigo es ese poder y tenemos que ser capaces de organizarnos para enfrentarnos a él. Si no lo hacemos, nos espera, como se los he dicho a ustedes, la más abyecta esclavitud y servidumbre en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad estamos, digamos, a las puertas de entrar en un periodo muy oscuro de la historia de la humanidad si no reaccionamos. Aún estamos a tiempo, aún es posible, aún las ideas de la libertad resuenan en los oídos de los hombres de Occidente, quienes fueron quienes descubrieron la idea de la libertad y quienes lucharon por ella, y lastimosamente a Occidente se le ha olvidado ese valor, pero estamos todavía a tiempo de rescatar la idea de la libertad. No tenemos mucho tiempo, pero estamos a tiempo todavía, porque si no, nos esperan unas décadas, espero yo que sean décadas y no siglos, de una oscuridad y tiranía como nunca antes se ha vivido. Como nunca antes. Ninguno de los teócratas orientales del mundo antiguo, ¿no? El más tiránico de los emperadores romanos, tuvo tanto poder y tantas pretensiones de absolutizar su poder como lo tiene el Estado moderno. Y eso es lo que vamos a ver nosotros. Todavía no hemos llegado a algunos excesos de aquellos tiranos. En otros puntos ya los superamos, pero es cuestión de tiempo. Ya sabemos nosotros lo que, ojo, es que ya sabemos lo que el Estado puede hacer, o sea, ya sabemos los campos de concentración, los gulag, ya sabemos eso, ya sabemos cómo opera el Estado. Entonces es cuestión de tiempo. ¿Verdad? Lo que se vivió en China, lo que se vivió en Rusia, lo que se vivió en Alemania, ya se sabe. Eso no se ha vivido en Colombia, afortunadamente. Eso no se ha vivido en Estados Unidos, afortunadamente. Pero si seguimos por este camino, desgraciadamente, se va a vivir en el planeta entero. Y es a eso lo que tenemos que despertar. Y esta no es un mensaje de que no, suicidémonos todos. Al contrario, es una invitación a que podemos reconocer el problema. Tenemos los argumentos de nuestra parte. Entonces, ¿qué hacemos? Nos falta es actuar. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y si empezamos a actuar, vamos a poder limitar al Estado por esa razón. Porque precisamente lo otro que nos enseña tanto la economía, especialmente la economía, es que al final el Estado es inepto e ineficiente y el poder del Estado radica no en su eficacia, en su capacidad, digamos, de actuar y defenderse a sí mismo, porque es que ni para eso el Estado es eficiente, sino es un poder ideológico, en las creencias que lo justifican y legitiman. Así que el punto débil del Estado, que es su legitimidad, podemos nosotros atacarlo y destruirlo. Y eso es lo que nosotros nos debe llenar de esperanza, porque se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me inspiré mucho o hablé más de la cuenta y fue muy largo, pero creo que con eso, pues, intento, digamos, responder a lo que estás diciendo, Santiago. Y digo una cosa, porque se me olvidó que hablaste de una constitución libertaria. En efecto, es posible diseñar constituciones libertarias. La Constitución de Estados Unidos, en su origen, es una constitución, nosotros llamaríamos libertaria. La Constitución de 1863 en Colombia, es una constitución liberal, de la tradición liberal. Pero, y este es un punto muy importante que yo quiero hacer, y obviamente no puedo entrar a, digamos, explicarlo ahorita en detalle, ¿no? Pero la Constitución como mecanismo para limitar el poder del Estado, desgraciadamente, fracasó. Es decir, es imposible limitar el poder del Estado. Y la razón de ello es que si usted, uno de los poderes que tiene el Estado es el monopolio del derecho. Entonces la pregunta es, ¿quién interpreta esa constitución libertaria? El mismo Estado. Ya nos podremos imaginar nosotros cómo va a interpretar la constitución del Estado, como lo ha hecho en Estados Unidos, o como lo hace en Colombia. Y no solamente eso, si la única fuente normativa es el Estado, pues también sabemos nosotros de qué manera va a desarrollar normativamente esa constitución. Entonces usted puede tener una constitución muy libre, pero con unas normas, digamos, poco libertarias, pero con una corte constitucional o un tribunal constitucional diciendo, no, esas normas son correctas, esas normas están bien desarrolladas y no afectan la Constitución. ¿Por qué? Porque el monopolio del derecho, es decir, tanto de la producción de normas, en este caso, como de su interpretación, es un monopolio del Estado. En ese sentido, fíjense, limitar el poder del Estado es imposible. Es decir, el proyecto de los liberales clásicos de un Estado limitado
es conceptualmente e históricamente imposible. Es decir, conceptualmente es imposible que una institución que tiene el monopolio del derecho, es decir, el monopolio, el monopolio exclusivo de producción de normas y de reglas de una sociedad y su interpretación esté limitado, no está limitado a nada, excepto a su propia voluntad. Y en segundo lugar, históricamente es lo que hemos visto. Lo que hemos visto en los últimos 500 años es el avance continuo y sin freno del poder estatal, donde cada día se regulan más y más esferas de nuestra vida y los espacios de libertad son cada vez menores. Entonces, ¿es posible una constitución libertaria? Sí. ¿Es posible que esa constitución cumpla con su objetivo? Creo yo que no. Y por eso nuestro objetivo debe ser no solamente reducir el Estado, sino como creemos algunos libertarios que es lo más coherente, eliminarlo, porque al final no lo necesitamos para nada. Ninguno de los bienes y servicios que el Estado dice proveer, es cierto que solamente él pueda proveerlo. No es eso verdad. Económicamente, la forma más eficiente de producir cualquier bien o servicio es en el ámbito del libre mercado y la propiedad privada. No sé si con esto, Santiago, de pronto te responde a tu pregunta. No, sí, muy buena la respuesta, sí, me quedó más claro el tema. Muchísimas gracias. Perfecto. Escapismo, un segundo. Mónica había levantado la mano, no sé si Mónica todavía quiera decir algo, o si no, para darle nuevamente la palabra escapismo. No, nada. Ok, perfecto. Entonces, bueno, escapismo no. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Bueno, entonces, bueno, Santiago, vamos entonces a dar como que una reflexión final y pues yo simplemente lo que quisiera decir es a todos aquellos de nosotros que amamos la libertad y que la amamos porque creemos que en toda violación a la libertad hay una enorme injusticia y en ese sentido un enorme crimen y eso obviamente digamos nos hace sentir digamos una ira enorme de ver digamos estos crímenes con los que esta gente se sale con la suya, porque para hablar de nuestro tirano de turno, este señor Iván Duque ha cometido, pues porque él es el último responsable del Estado y de todo lo que está ocurriendo, pues por todos estos crímenes este señor no va a responder probablemente nunca en su vida. Y por todos los daños económicos y en la salud de las personas, este hombre jamás va a responder. Digamos, este es un criminal que se va a salir con la suya. Pues mi reflexión final no es a desanimarnos, no es a sentirnos impotentes, sino al contrario, a que esto nos motive a luchar. Tenemos que luchar. Si no luchamos, estamos perdidos. Si creemos que vencer al Estado es imposible, pues el Estado nos derrotó sin haber dado la lucha. No, al contrario, tenemos que creer que es posible derrotar al Estado, porque de hecho lo es. Y segundo, que es posible persuadir a las personas de volver a creer y amar la idea de la libertad. Esto es posible y los invitamos no solamente a que nos sigan, a que asistan a nuestras clases, que esperamos que sean de utilidad para ustedes, sino sobre todo a que participen y se unan a las distintas organizaciones libertarias que ya existen en Colombia, se están formando en Colombia y se van a formar en el futuro. Aquí hay una posibilidad de cambiar las cosas y así como la izquierda se une para conseguir sus objetivos, esperemos que nosotros, los amantes de la libertad y enemigos del Estado, también nos unamos para conseguir los nuestros. Y te doy la palabra, Santiago, pues para que le des conclusión a la clase de hoy. En la misma línea de Luis, una de las cosas que no podemos perder es, por un lado, esa esperanza que menciona Luis, pero por otro lado, pues tampoco podemos perder la alegría. Pues, sencillamente, cuando uno pierde la alegría, uno no ve cómo las cosas se relacionan entre ellos. Se dice Ortega que cuando no hay alegría, uno no ve, digamos, las relaciones que hay entre todos los problemas que estamos tratando y entre todos los temas que estamos tratando. O sea, condición de posibilidad para no perder la esperanza es no dejarnos carcomer por la alegría, y eso sí finalmente es algo que, pues, o sea, personalmente seguro que ustedes también han tenido que luchar, con lo cual han tenido que luchar, pues, desde que estamos en esa situación tan, pues, tan irritante, pues, desde hace ya más de un año. Y eso es todo. Muchas gracias por haber asistido y me uno al llamado de Luis de, por favor, nos sigan en nuestro canal de YouTube y estén pendientes aquellas personas, particularmente las de Cali, pero pues bienvenidos todos aquellos de Colombia,
a las noticias del Movimiento Libertario Santiago de Cali, que en enero empieza ya a funcionar como fundación y estamos en el proceso de adquirir nuevos miembros. Muy bien, bueno, muchas gracias Santiago, muchas gracias a todos por acompañarnos y los espero yo el próximo lunes para continuar pues con nuestra clase de Derecho Natural y continuar, ya vamos a empezar a estudiar el próximo lunes los derechos naturales de los hombres, muy a propósito pues de lo que hablamos hoy. Entonces muchas gracias Santiago, muchas gracias a todos y los esperamos el próximo lunes y dentro de 8 días el jueves con las 2 sesiones de la próxima semana de Academia Libertaria. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, buenas noches a todos y buenos días, Luis. Nos vemos luego.